Hola a todos y todas. Bienvenidos a Innovación Talks, una serie de webinars dirigidos al público en general interesado en temas de innovación y educación. Estos eventos son posibles gracias a la colaboración de Fundación Azteca y Learning Design Center. El día de hoy tenemos una sesión increíble, Descifrando al cerebro, neurociencia y aprendizaje. Muchas gracias por acompañarnos y estar aquí. Esperamos se encuentren muy bien. Mi nombre es Sara Gordillo, soy Event Manager del Learning Design Center y estaré apoyando con la logística de la sesión. Los micrófonos y cámaras de todos los participantes estarán desactivados para poder llevar la sesión de forma ordenada. Las preguntas que tengan las pueden hacer a través del apartado de preguntas y respuestas, ya que al final tendremos un espacio para resolver algunas de ellas. También pueden utilizar el chat para compartirnos sus comentarios y dudas. No olviden estar en la opción Todos para poderlos leer. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe una vez más Memo Vega, licenciado en Psicología por el ITESO, maestro en Neuropsicología y actualmente doctorante en Investigación Psicológica. Se ha enfocado en el área de neuropsicología clínica, haciendo divulgación de la ciencia a través de la investigación, la docencia y el humor, por medio de stand-ups enfocados a la promoción de la salud mental. Ha impartido clases a nivel licenciatura como aprendizaje y su base biológica, fundamentos de la conducta, neuropsicología, entre muchas otras. Sin más que decir, te cedo la palabra, Memo. Adelante y bienvenido. Perfecto. Muchísimas gracias, Sara. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas y pues muchas gracias por la invitación a Fundación Azteca y a Learning Design Center. Espero que el día de hoy pueda resolver o a lo mejor poner en contexto algunas de sus dudas. Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si ya pueden ver mi pantalla. Sí, Memo, ya la vemos. Excelente, muy bien. Miren, pues bueno, de nuevo, otra vez muchas gracias por haberse conectado a la sesión de hoy. Como ya les dijo Sara, mi nombre es Memo Vega, yo soy neuropsicólogo clínico y parte de mi trabajo en el de dar clases como proceso de divulgación es estar haciendo constantes evaluaciones neuropsicológicas. Entonces, me queda claro que cada vez más volteamos a ver al cerebro desde la perspectiva de resolver nuestras dudas en diferentes contextos. Y creo que un contexto en el cual, como hay una colaboración constante, es en las situaciones o los espacios de aprendizaje. Entonces, voy a tratar de dar una pincelada de lo que eso respecta. Hablar sobre neurociencia y aprendizaje podría ser probablemente algo que nos podría dar para hablar 6 meses, 1 hora a la semana, 2 horas a la semana, 3 horas a la semana, como ustedes quieran, porque hay muchas cosas que hemos aprendido del contexto académico, del contexto educativo, inclusive de la formación de hábitos, eh, que se entienden diferente porque sabemos preguntarnos algunas cosas desde el cerebro. Seguramente más de alguna vez habrán escuchado un poco la perspectiva de términos como la neuroeducación, el hablar de la década del cerebro o el siglo del cerebro, cómo las neurociencias nos van aportando preguntas y nos van dando luz sobre cosas como neurodivergencias, trastornos del neurodesarrollo, cosas en esa línea. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en 3 elementos. Primero quisiera que habláramos de algunos mitos que también sé que en Learning Design Center ya compartieron en sus redes sociales. Vamos a hacer un poquito zoom a eso. Luego vamos a hablar de algo que me parece que es muy enriquecedor cuando queremos entender el proceso de aprendizaje, que es la neuropsicología y la cognición. ¿Cómo es que nosotros, a partir de lo que sabemos sobre neurociencias, podemos discutir el rendimiento de una situación de aprendizaje con otros elementos, una mirada más profunda, etcétera? Y el último elemento que vamos a tocar hoy, el último punto a tocar hoy es el de la dimensión biológica. ¿Cómo es que nosotros podemos, digamos, como entender todos estos retos emocionales que vivimos en vida cotidiana y de qué manera se entrelazan con actividad del sistema nervioso central y periférico? Seguramente mucho han escuchado en los últimos años, a raíz de la pandemia, en esta etapa post-pandemia, sobre cosas como ansiedad, depresión, estrés postraumático, cosas como el tener ataques de pánico, etcétera. Y aunque hay muchos campos y muchas disciplinas que han aportado cosas bien importantes para la conversación, lo que sabemos de estos fenómenos desde el campo de neurociencias nos puede ayudar a escoger intervenciones que sean muy, muy efectivas o muy puntuales. Entonces, por ahí vamos a empezar. Miren,
Cuando hablamos del área de neurociencias, todos tenemos algunas intuiciones de cosas que hemos escuchado, cosas que hemos leído. No le puedo decir la cantidad de veces que luego en clase alguien levanta la mano para hablar de algo del cerebro, pero con el encuadre de, profe, es que vi un TikTok que decía, y vi un TikTok que decía, vi un reel en Instagram que decía, y vi un reel en Facebook que decía, no sé, no sé cómo se llaman los reels en Facebook, pero vi lo que sea que se pone en Facebook y decía, vi un short en YouTube y decía tal cosa. Y luego tenemos una colección de cosas absolutamente brillantes, narradas 30 segundos, un minuto, 2 minutos, etcétera. Personas que además de tener toda la información que quisiéramos, saben cómo comunicarla de una manera sintética y divertida. Por otro lado, tenemos a personas que hacen, digamos, como divulgación enfocada en el área de neurociencias que no tiene bases científicas, ¿no? Cosas como 3 tips para saber si tienes déficit de atención y resulta que uno de ellos es que te duermes con la mano en la frente en lugar de con la mano en el pecho. O 2 claves para saber si tu cerebro no está produciendo suficiente dopamina y resulta que si a lo mejor no tienes un antojo fuerte por chocolates porque estás en un déficit dopaminérgico. Y como cosillas así, que a lo mejor cuando las escuchamos en ese encuadre no las cuestionamos mucho, pero cuando tomamos distancia al respecto y podemos trasladarlas los datos, vemos que a lo mejor esta manera de hablar del cerebro realmente no tiene mucho sentido. Miren, si ustedes se exponen a conocer cada vez más de neurociencias, van, digamos, adentrándose al campo, viendo de qué manera nos aporta algo interesante a la conversación de entender el aprendizaje de nuestros estudiantes, nuestros hijos, nuestros seres queridos, nosotros mismos, etcétera, vamos nosotros a poder encontrarnos información bien valiosa, pero hay que saber discriminarla. Les juro, hace como que será poquito antes de la pandemia, como por un año, había una escuela de inglés por la universidad en la que yo trabajo que se promocionaba como neuroinglés. En la vida he escuchado, o he leído algo que pudiéramos nombrar como neuroinglés. Y es más, también recuerdo alguna vez, creo que en 2018, en Puebla estaba anunciándose un congreso de neurotarot. Te voltean las cartas del tarot y aparentemente eso refleja algo sobre cómo funciona tu cerebro. Entonces, los mitos son muy comunes. Hoy quería empezar con algunos para, digamos, hacerles preguntas y que me digan qué es lo que piensan. Primero que nada, ¿es un ejercicio de verdadero o falso? ¿Existen los aprendizajes visuales, auditivos y kinestésicos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Verdadero o falso? ¿Sí? ¿No? ¿Habían escuchado hablar algo al respecto? Es una idea muy común, ¿no? Creo que de repente nos plantean mucho que nosotros tenemos que acomodarnos a el estilo de aprendizaje que tenemos. Aquí voy viendo algunas de las respuestas del chat, veo que hay algunos verdaderos, algunos falsos. Eh, es un tema, les digo, por eso quería empezar con ese, es un tema bien controversial. En teoría, la idea de que nosotros tenemos eh, aprendizaje, un canal visual, un canal auditivo, un canal kinestésico, tiene muchísimo sentido. Yo voy haciendo una recolección de mis experiencias, a través de esa recolección voy identificando y voy sistematizando que cuando el aprendizaje viene mediado por alguna imagen clarificadora, cuando a lo mejor tengo la grabación de una clase, cuando me permiten estar en movimiento, aprendo mejor o tengo la sensación de que aprendo mejor. Pero lo que sabemos ahora es que esta noción, aunque se sienta que digamos, como que tiene sentido con nuestra experiencia, en realidad no se sostiene con datos. No tenemos personas que por su cerebro sean más propensas a aprender visualmente, auditiva o kinestésicamente. Y les digo, entiendo por qué muchas veces la gente se va con la finta y decimos, esto tiene todo el sentido con mi experiencia, y es más, tiene todo el sentido con la experiencia que he tenido con otras personas en situaciones de aprendizaje. Pero en realidad, ¿qué sucede? Lo que sabemos ahora es que realmente lo que facilita o dificulta procesos de aprendizaje cuando pensamos en la modalidad de la información no siempre es el estilo preferido de la persona, sino más bien la característica de aquello que queremos enseñar. Yo podría decirles, a ver, a lo mejor tengo yo a alguien en clase que resulta que es una persona que se dice muy auditiva y yo le voy a enseñar neuroanatomía. Por más
descriptivo y detallado y elaborado que sea yo a la hora de narrarle a alguien cómo están articuladas algunas regiones cerebrales, cómo las circunvoluciones, cómo están las áreas corticales, subcorticales, que yo me ponga detallado así como si fuera Dante narrando el séptimo círculo del infierno, por más ganas que le echen, hay algunas cosas que solo van a quedar perfectamente claras hasta que sean representadas visualmente por la persona que está intentando aprender. Viceversa, hay algunas cosas que a lo mejor no tienen una representación bien visual bien clara. Si ustedes piensan, por ejemplo, en una clase de filosofía, ¿no? Estamos hablando de los estadios del desarrollo estético. Y pues, digo, seguramente debe haber algún profesor, alguna profesora de filosofía brillante que diga, ya sé qué imagen representa esto. Pero pensar en que hay a lo mejor una infografía, una imagen de inteligencia artificial, caray, hasta un meme que pudiera representar bien los estadios del desarrollo estético, es altamente probable que la explicación tenga que estar mediada por lenguaje, auditivamente. Cuando hemos estudiado, cuando realizamos investigación sobre cuáles son los estilos de aprendizaje, si existe lo visual, lo auditivo, lo kinestésico, a final de cuentas lo que encontramos es que la manera en la que la gente aprende no suele relacionarse bien con el estilo que creen que están utilizando. Hay mucha investigación al respecto y hemos establecido de manera contundente que esto es un supuesto que se sostiene porque es una explicación que nos hace sentido, pero no hay datos que lo respalden. A veces creemos que porque nosotros tenemos mejores o peores estrategias para memorizar, con el uso de apoyo de materiales como post-its, mapas conceptuales, escribiendo, notas de grabación, eso es equivalente a un estilo de aprendizaje. Pero realmente los estilos como tal, en este momento no tenemos evidencia de que existan. Siguiente pregunta. ¿Utilizamos únicamente el 10% de nuestro cerebro? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué le pondrían? Yo sé que es no tan interactivo la pantalla, pero aquí en el chat veo falso, Isaac, Cecilia, Dulce, Yolanda. Hay gente que dice que es verdadero, Yolanda, es cierto. Falso, falso. Súper falso de Ramiro, me gusta ese énfasis. Nidia dice verdadero, Bernardo, verdadero. Esa es otra idea muy común. También tenemos aquí algunos verdaderos. Y miren, otra vez, en este caso, no por ser el profe que siempre pone la misma respuesta en todas las de opción múltiple, una disculpa, a lo mejor es un mal hábito que me tengo que quitar. Eh, la idea de que nosotros usamos el 10% de nuestro cerebro es una idea bien difícil de validar. Todos nosotros tenemos la noción de que podríamos aprovechar nuestra capacidad de manera diferente. Tenemos picos de rendimiento y nos hacen decir, híjole, si pudiera levantarme así, si con este nivel de concentración, memoria, organización, anticipación me despertara todos los días, miren, me convierto en presidente del mundo, nada me detendría, ni ustedes ni Excel me van a frenar para conseguir lo que quiero. Y otros momentos en los que genuinamente se siente que el 90% de nuestro cerebro dijo, hoy no. No sé cuál sea su momento más difícil de la semana. Para mí yo les puedo decir que, por ejemplo, híjole, lunes en la mañana, de verdad es un reto bien importante. Y hay días en los que digo, pero ¿dónde está el resto de las habilidades? Entonces, esta sensación que tenemos en términos generales de que no podemos siempre acceder al máximo potencial de nuestros recursos y que muchas veces le atribuimos ese obstáculo a que el cerebro a lo mejor no está funcionando como quisiéramos, nos hace escuchar frases como únicamente usamos el 10% de nuestro cerebro y decir, claro, tiene todo el sentido del mundo. Inclusive hay hasta películas, ¿no? No sé si han visto esta película. Ay, creo que es con Scarlett Johansson, donde le dan una pastilla y de repente desbloquea el 100% de su capacidad y resulta que es una persona que manipula hasta cosas físicas, es especialista en ingeniería, se sabe la tabla del 7 de derecho y al revés, esas cosas que parecían de gente superdotada. El mito de que usamos el 10% de nuestro cerebro empezó Limitless. Lucy y Limitless, sí es cierto, Limitless es con Bradley Cooper. A lo mejor estoy mezclando yo películas, ¿no? Yo aquí diciéndoles, ¿no han visto esta película donde Scarlett Johansson se toma la pastilla y luego salva a toda la gente del Titanic? Una disculpa, no sé si ando por el 10%, pero a lo mejor ando rondándolo. Eh, en realidad, este tema de que nosotros usamos el 10% del cerebro fue, digamos, como un error medio de traslación o de traducción
había un psicólogo, un neuropsicólogo muy importante a principios del siglo XX, finales del XIX, que hablaba mucho sobre cómo teníamos que empezar a encontrar estrategias para poder aprovechar nuestro máximo potencial. Un periodista lee esta declaración y a la hora de escribir el prefacio de una versión de un libro que se llama Cómo hacer amigos e influenciar a la gente, que es un libro, su primera edición es muy vieja, toma esta frase y le agrega un poquito de drama. ¿Sabía usted que solo usamos el 10% de nuestro cerebro? Y como es un dato que escuchamos repetido y repetido y repetido, decimos, a lo mejor si usamos el 10% de nuestro cerebro. Y ahora, vamos con este último, ese me parece que también es bien interesante. Hemisferio izquierdo de nuestro cerebro es el analítico y el hemisferio derecho es el creativo. ¿Verdadero o falso? ¿Cómo le suena? Falso, por aquí nos dice Dulce. Aquí Yolanda nos pregunta si depende si eres diestro o zurdo. Ciertamente hay algunos estudios bien interesantes sobre el rol de la lateralidad en el desarrollo de nuestras capacidades. Yo quiero creer que a lo mejor más de alguna vez, aquí tengo varios falsos, Blanca, Jessica, Isaac también, falso, falso, falso. Si ustedes ahorita se meten a Google, se meten a Pinterest, se meten a Twitter y buscan una imagen del cerebro, tienen altas probabilidades de que les salga una imagen de este estilo. Seguramente la han visto 1000 veces. Esta imagen donde del lado izquierdo hay ecuaciones y hay códigos binarios y de repente operaciones matemáticas, como cosas en este nivel, ¿no? Con pura cosa muy metódica, lógica, analítica, muy clavada. Y del otro lado aparece el hemisferio derecho. Este hemisferio donde emanan mariposas y salen flores, y hay muchos colores, sale música, salen ondas de creatividad y chispas de inspiración, etcétera. Esta imagen es una imagen que nosotros sabemos que representa de manera falsa o de manera imprecisa un dato que sí es real. Cuando hablamos de cuáles zonas del cerebro participan en qué procesos, sabemos que aunque hay muchos procesos cognitivos complejos que involucran áreas de ambos hemisferios, hay algunas zonas que están especializadas. Es decir, por ejemplo, en el caso de nuestro análisis del lenguaje, muchas de las zonas que son, digamos, muy responsivas ante contenido verbal, ya sea por escucharlo o por expresar, están del lado izquierdo. Y del lado derecho, esas mismas zonas parecieran no responder ante los mismos estímulos, pero parecieran ser como más sensibles o más reactivos a cuestiones de, digamos, como el lenguaje no verbal, como las inflexiones que hacemos cuando hablamos, ¿no? Por inflexiones piensen en el tonito que hacemos cuando usamos una broma o cuando de repente decimos algo de manera sarcástica o cuando queremos decir una cosa, pero en realidad nos referimos a otra. Si alguna vez les ha pasado que le preguntan a alguien si necesita algo y te dice, no, nada, haz lo que quieras. Muchas veces sabemos que la frase y el tono con el que viene la frase indican cosas muy distintas. Hemisferio izquierdo podría a lo mejor analizar de qué manera viene el contenido del texto, pero hemisferio derecho podría analizar o, digamos, participar en el análisis de qué es lo que implica la modulación melódica. Entonces, vean, así como nos dice en el chat, como nos dice Nidia, tenemos nosotros especializaciones entre áreas, pero una cosa es que tengamos especializaciones entre áreas y otra cosa es que podamos representar estas especializaciones así. Inclusive, cuando llevamos esto al extremo, queremos luego clasificar a la gente. Oye, ¿tú eres más hemisferio izquierdo o eres más hemisferio derecho? Deberías trabajar en algo que fuera más hemisferio izquierdo por tus habilidades, o a lo mejor busca una profesión que sea más hemisferio derecho. Un ejemplo muy claro de cómo colaboran las dos es cuando hacemos matemáticas. Si alguna vez les ha pasado que intentan hacer cálculo mental en su cabeza, no sé qué tan hábiles sean, a mí es una cosa que me cuesta muchísimo trabajo. Y de repente están empezando a sacar cuentas y empiezan con el, a ver, tengo que sacar el 15% de 1947. Ok, venga. Y entonces voy a dividir, ¿cuál era el número? 1947, ¿qué porcentaje va a sacar? Ese análisis de qué operación voy a escoger, cuál sería la lógica para poder resolverla, participa, digamos, como que involucra más redes neurales del hemisferio izquierdo. Pero el filtrar información que a lo mejor nos distrae de la operación podría relacionarse más con algunas funciones, particularmente de la corteza prefrontal dorsolateral del hemisferio derecho.
pero para ejecutar necesitamos la colaboración de los dos. Y aunque a lo mejor en un resonador, en un electroencefalograma, podríamos ver que hay actividades diferenciales, en realidad hay una colaboración en la mayoría de las cosas. Dice Nidia, es más fácil guiarnos por el horóscopo que por el hemisferio dominante. Sí, es cierto. Sí, de verdad que sí. Por eso queremos institucionalizar los neuróscopos, ¿no? A ver, o sea, según tu signo zodiacal y tu dominancia cerebral, ¿qué depara para ti el resto de la semana? Y justo un poquito es la manera como lo tratamos. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, ¿cómo está esa lateralización? Tiene esa connotación de un poquito esotérico. De nuevo, esta imagen, como la hemos visto repetida hasta el cansancio, muchas veces es fácil decir, la asumimos como verdad. Esta imagen es real porque la escuchamos repetida y repetida y repetida. Entonces, vean lo esencial que es poder tener un marco que nos permita aprovechar todo lo valioso que nos dan las neurociencias en el contexto de querer entender cómo es el aprendizaje, sin necesariamente comprar todas las versiones de lo que nos plantean a lo mejor en algunas redes sociales o algo por el estilo. Creo que se vuelve muchas veces muy valioso, además de aprender a abrirse un campo, aprender a discriminar qué sí tiene sustento y qué no. La idea de hablar de neurociencias o hablar de neuropsicología en el espacio de aprendizaje tiene que ver justo con querer encontrar elementos que le aporten otro nivel de profundidad, otro nivel de complejidad, una disciplina que está basada en estudios formales que a lo mejor consolidan y me permiten aproximarme a mi aprendizaje y al aprendizaje de los demás desde una base que tiene sustento con datos. Y eso creo que es bien valioso. Entender cómo aprendemos, saber cómo promovemos nuestro aprendizaje y promovemos el aprendizaje de las personas a nuestro alrededor, no solo despierta mucho interés, porque es una cosa que creo que de verdad es fascinante, pero también nos obliga a preguntarnos de qué manera podemos aproximarnos a esto con la mayor responsabilidad posible. Formar desde ayudar a alguien a formar un hábito, hasta ayudarle a alguien o a nosotros mismos a desarrollar una estructura de aprendizaje que nos sirva para otras áreas de nuestra vida, es un proceso verdaderamente personal y verdaderamente complejo. Muchas personas no se aproximan al campo de las neurociencias porque creen que es muy elaborado o muy sofisticado y luego usamos palabras largas como factor liberador de corticotropina, nada más para oscurecer la conversación, pero en realidad cuando encontramos una manera gradual de, digamos, como insertarnos en este mundo, insertarnos en esta visión, empezamos a ver las cosas de manera diferente. Y es algo que me parece bien valioso. A lo mejor nosotros hemos vivido toda la vida con una noción de aprendizaje. Hemos formulado una idea de qué significa aprender, qué significa estudiar, qué significa ser inteligente, etcétera. Y a lo mejor hasta el momento no nos ha hecho falta más. Pero cuando uno se da la oportunidad de meterse en un campo diferente, como justamente para enriquecer su análisis, nos pasa esto. A mí me gusta mucho esta imagen porque me parece que es muy clara. Cómo a veces cuando nos damos la oportunidad de explorar algo diferente, empezamos a ver otras cosas. Y en ese tenor es que quiero hablarles un poquito de cómo es que entender algunos principios básicos de la neuropsicología nos ayudan a tener otras discusiones sobre cómo entendemos éxitos y limitaciones en procesos de aprendizaje. Seguramente algunas habrán estado en esta situación donde alguien les dice, oye, es que no estoy entendiendo lo que está pasando porque no me concentro, no puedo prestar atención, siento que no se me pega nada de lo que están diciendo, leo, reviso, repaso y siento que tengo mala memoria. Estoy tratando de hacer este procedimiento, pero por más que intento comprender esta ecuación, esta secuencia, esta derivada, esta integral, no me entra. Y muchas veces nuestro análisis, pregúntense ustedes cuando han conocido a una persona que está experimentando dificultades para aprender, como cuáles son las explicaciones que se pueden dar, ¿no? A lo mejor nos preguntamos, ¿y realmente estará concentrándose o estará en otra cosa? ¿Y será que tiene mala memoria? ¿Y será que sí entiende o no entiende? Tres preguntas.
Ya después de ahí a lo mejor nos metemos más al asunto emocional, ¿no? Y nos preguntamos cosas como, a lo mejor no está motivado, a lo mejor es indisciplinada la persona, a lo mejor no le importa y es una situación de desafío, o a lo mejor está deprimida, etcétera. Pero para poder incidir de una manera más profunda en el proceso de aprendizaje de alguien, independientemente de lo que queramos que se adquiera, necesitamos tener otro tipo de elementos para discutir. Y miren, lo que parece bien interesante de este campo es que la neuropsicología clínica nos permite hacernos preguntas que alcanzan un nivel de complejidad distinto. Nos comenta Melanie aquí, por ejemplo, mi aprendizaje con mi discapacidad y nadie podía creer que iba a llegar a la universidad. Vean cómo es un excelente ejemplo, Melanie. Muchas gracias. Nosotros tenemos estereotipos de lo que es implica tener habilidades cognitivas, lo que implica aprender. Y asumimos que si una persona no cubre con ese estereotipo, no va a poder hacerlo. Filtramos a la gente o desestimamos a la gente muy rápido porque otra vez no tenemos elementos para preguntarnos cómo si le hacemos. ¿Sí? Eh, Pensamos en un ejemplo muy concreto. Ahorita voy a hablar de tres, digamos, como dominios cognitivos. Hoy podríamos definitivamente hablar de muchos más. Cuando decimos que una persona se distrae, ¿de qué estamos hablando? ¿Alguien aquí se considera una persona que se distrae fácilmente? No sé si alguien en el chat nos quiera compartir si nota que le es fácil distraerse, que siente que tiene muy buena concentración, etcétera. Aquí ya tenemos un yo con varios signos de admiración, entonces ahí está el tema, ¿no? Creo que cada vez más las personas somos conscientes de las dificultades que tenemos para concentrarnos, de la susceptibilidad que tenemos para distraernos. Yo cuando hago esta pregunta en clase, mucha gente levanta la mano. Usualmente en la primera sesión de alguna clase de bases biológicas, introducción a la neuropsicología o algún tema en ese estilo, además de explicarles cuáles son los temas y cómo se evalúan y cómo empezar con lo básico del cerebro, siempre me es muy importante tener más o menos una idea de todas las personas que están en el aula, quienes confían en su capacidad para mantenerse concentradas. Levanta la mano varios, como ahorita levantaron, bueno, algunos escribieron en el chat. Eh, y una vez que empiezan a decir cómo lo notan, de qué se dan cuenta, les pregunto, ¿y qué significa distraerse? ¿Qué significa prestar atención? Y ahí es cuando empezamos a atorarnos. Hemos hablado tanto de la atención, hemos hablado tanto de la distracción, hemos hablado del darle importancia o no a las cosas hasta el cansancio. Es más, seguramente alguna vez habrán escuchado, porque es cada vez más común escucharlo en entornos de aprendizaje, sobre trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Diagnóstico que es parte de los trastornos del neurodesarrollo, cuyo síntoma principal, y comillas, comillas, es no poder concentrarse. Hablamos y hablamos y hablamos de atención. Pero cuando le pido a la gente que me diga una definición de prestar atención, o le pido a la gente que me diga una definición de distraerse, batallamos. Y a mí me parece significativo porque entonces el control atencional está muy relacionado con nuestro éxito en situaciones de aprendizaje. Y no les quiero decir que solo se trata de tener una muy buena atención o una muy mala atención. Hay diferentes estrategias con las cuales podemos, digamos, generar estrategias que nos ayuden a regular la atención, que nos ayuden a regular la concentración, pero para poder identificarlas tenemos que entender qué es lo que pasa con nosotros. Casi siempre cuando decimos que una persona es muy distraída, pensamos un poquito como en la dinámica de este meme, ¿no? Del decir, alguien estaba haciendo algo y la ardilla, hay una ardilla por acá, o de repente estoy aquí yo platicando con ustedes, es como, uy, ¿sabes qué? Siento que ese cuadro tiene chueco desde hace 6 meses y aunque debería estar yo prestándole atención a lo que estoy haciendo, ahorita lo tengo que levantar, ya no lo puedo ignorar. Prestar atención significa priorizar un estímulo o una serie de estímulos omitiendo o ignorando estímulos competitivos, ya sea de nuestro entorno externo o de nuestro entorno interno. Ustedes ahorita me están escuchando a mí cuando a lo mejor podrían estar prestándole atención a su celular, a lo mejor ahorita está pasando un coche a toda velocidad, no sé si les pasa a ustedes, pero por aquí pasa un señor que afila cuchillos casi siempre a las 7 de la tarde, entre 6 y 7, y les juro que ahorita estoy en el consultorio. Es una extraordinaria interrupción de cualquier conversación que tengamos. Los estímulos externos, cuando son muy potentes o muy llamativos, se convierten en el foco de prioridad.
A veces la distracción proviene de estímulos internos. Si ustedes ahorita que me están escuchando, de repente tuvieran la preocupación de, oye, ¿y si habría apagado la estufa? En este momento, nada de lo que yo les diga se vuelve tan importante como intentar resolver la duda de si la estufa está apagada o no. Entonces, cuando yo digo que presto atención, es porque estoy priorizando algo, estoy dándole más relevancia a un grupo de estímulos en particular y estoy tratando de ignorar los otros. Por lo tanto, cuando yo me distraigo, lo que termina sucediendo es algo de una manera en la que yo no quería, se convirtió en mi prioridad. ¿Sí? De repente estoy yo en clase y estoy prestando atención al pizarrón, estoy prestando atención a la presentación y de repente escucho el grito de cuidado y sale un balón en cámara lenta, así como los supercampeones, no sé si recuerdan que se doblaba por la velocidad y luego regresaba a su forma normal y le pega en la cabeza al director. No hay ninguna clase que les podamos dar a los niños, nivel primaria, secundaria, preparatoria, que sea tan estimulante que no volteen el momento en el que le dieron un balonazo al director. De nuevo, cambiar de foco, cambiar de prioridad no es malo. Hay gente que luego a veces tiene tantas dificultades que experimenta algo que se llama hiperfoco, cuando nuestra prioridad se mantiene por un periodo disfuncional. Cuando una persona se distrae, lo que está diciendo es cambie de foco, cambie de prioridad. Y cuando una persona tiene lo que llamamos distractibilidad o susceptibilidad a la interferencia, lo que está diciendo es constantemente mi foco de atención se mueve. Casi siempre pensamos que la distracción tiene que ver como con una falta de responsabilidad. O sea, no te das cuenta que es importante que prestes atención a esta clase, a este video, a esta lectura, pero muchas veces no nos preguntamos si las personas realmente tienen las habilidades para omitir esos estímulos irrelevantes y poder priorizar por un periodo que sea funcional. Eh, la distracción no siempre es un problema, digamos, como primario de atención, sino que a veces nos distraemos por cosas que son causadas en otras áreas o en otros niveles. Por ejemplo, cuando yo experimento ansiedad, si estoy preocupado por algo en particular, a lo mejor constantemente voy a estar distrayéndome de lo que debería estar haciendo, de lo que debería estar atendiendo, porque mis recursos cognitivos están enfocados en un problema distinto. Alguna vez recuerdo haber tratado a un niño que tenía muchas dificultades para concentrarse desde que empezaba el día hasta el recreo. Y después de recreo tenía un mucho mejor rendimiento. Platicando con él, una cosa que me decía era, siento mucha preocupación por no saber con quién voy a jugar en el recreo. Ese por sí mismo no es un problema de control atencional, déficit de atención, nada por el estilo. Se está generando una amenaza de otra naturaleza y está robándole importancia a lo que estoy haciendo en este momento. Si yo siento que estoy en riesgo de que me rechacen, pues a lo mejor la clase de geografía de Jalisco o la clase de historia de México no se va a sentir eh, como la cosa más estimulante del mundo, no se va a sentir prioridad. Pero si nosotros no tenemos elementos para discutir qué significa distraerse o qué realmente significa prestar atención, a lo mejor se vuelve mucho más difícil estimularlo. Y aquí, por ejemplo, nos pone Miriam otra vez. Es ahí la importancia de usar los diversos canales de aprendizaje para lograr tener foco encendido de la diversidad de los alumnos. Bien importante. Nosotros vamos priorizando aquello que es relevante en nuestro aprendizaje con diferentes estrategias. Y muchas veces la variedad va a permitir que esa priorización sea más sencilla. Apelamos a las fortalezas de todo el grupo en diferentes momentos y promovemos que yo tenga más incentivos para encontrar maneras de ignorar lo que se me hace irrelevante. Ahora, les pongo otro ejemplo. Eh, Seguramente hemos hablado, he escuchado sobre dónde podemos entender la distinción entre distracción e impulsividad, ¿no? Cuando decimos que una persona es impulsiva, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se imaginan? ¿Qué tienen que ver una persona que es impulsiva? A veces es común que pensemos en cosas como la persona impulsiva es la que grita en la calle, la que se enoja, la que pelea, ¿no? Justo, bien Blanca, como bien dice, carácter fuerte. Pensamos en una persona impulsiva y como que nos remite a una persona que no tiene control sobre sus actos.
Pero la impulsividad se mide de diferentes maneras. Una señal muy clara con la que evaluamos la impulsividad es la tendencia a interrumpir. ¿Cuántas personas conocen en su vida que tienen dificultades para esperar turnos? ¿No? Que están hablando y quieren interrumpir de inmediato y quieren pasar una cosa y quieren a lo mejor responder antes de que les termines de preguntar algo. Esa es una medida de impulsividad. Hay diferentes maneras de definir impulsividad, pero una manera muy clara, o que es muy comúnmente utilizada, es aquella persona que actúa sin poder pensar con claridad en las consecuencias de las alternativas que tiene disponibles. Un ejemplo que luego a mí es muy chistoso que me pasa en clase, cuando yo quiero ser, digamos, como autorregulado, a lo que hago referencia es a que puedo contener una respuesta que en mí está muy practicada en un contexto donde tengo que detenerla. Otra dimensión de la impulsividad. Y entonces, a veces en clase, no sé si algunas le han prestado atención, porque es un asunto como hasta de contar con nuestros contadores antiguos, ¿qué tantas instancias de la palabra güey se pueden decir en una conversación con estudiantes de preparatoria, secundaria, universidad, etcétera? Yo a veces los escucho en la cafetería y es un güey, 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 güey. A veces pareciera que están, digamos, como comunicándose en código Morse, no sé muy bien exactamente por qué tanto, pero pasa mucho. Y entonces, de tanto en tanto, pasa en clase que hay una persona muy apasionada dando su opinión sobre uno de los temas que estamos revisando y voltea y me dice, es que, o sea, es que, güey, entiéndeme. Y en ese momento, ¡pum!, le cae el peso de la realidad de que esa frase que usa en automática, que es el güey, la utilizó en un contexto donde no la puede utilizar o donde no la debería utilizar, que es en el salón de clase, a lo mejor refiriéndose a su profe. A mí me da risa, en universidad uno no nos va a mandar a la esquina de pensar, ¿no? Creo que no tenemos ni siquiera una esquina de pensar. Voy a leer mi contrato. Pero ese es un muy buen reflejo de la impulsividad, como muchas veces ejecutamos una conducta automática porque no pudimos recabar la información de las alternativas disponibles, de las consecuencias de las alternativas, a la velocidad que lo necesitamos. Ahora, la mayoría de la gente escucha y vive este tipo de cosas y las entiende como un asunto de desafío. Lo hizo de manera retadora, desafiante, o no le importa, o ya los jóvenes de ahora ya no sienten el derecho perdón, la responsabilidad de ser respetuosos, no les genera culpa decir este tipo de cosas. Aunque hay casos en los que podría ser, la impulsividad tiende a ser mucho más compleja. Cuando nosotros decimos que una persona es impulsiva, necesitamos explorar también para ver si la impulsividad tiene como, digamos, una postura hacia la vida o si realmente es algo que no se puede controlar. Eh, es preguntarnos si el sistema cognitivo necesario para pensar en alternativas está bien desarrollado y si ese sistema no está bien desarrollado, si se debe a un proceso de aprendizaje o a un proceso de neurodesarrollo. Para tomar buenas decisiones o para intentar responder de una manera no impulsiva, necesitamos que un montón de circuitos neuronales asociados a trabajo de automonitoreo y de la anticipación de consecuencias se sincronicen de una manera muy ágil. Y son circuitos que predominantemente están relacionados como con la actividad de zonas prefrontales, aunque hay otras zonas abajo de los frontales que también operan. Eh, y muchas veces se nos olvida que tomar decisiones también es un fenómeno psicológico que tiene una dimensión biológica y que se relaciona con otras cosas. Si yo tengo un estudiante en clase que me dice, ay, güey, y de repente saca un cigarro y me dice, ¿tú qué vas a decir, no? Así como en ese modo taciturno que tienen los de último semestre, pues a lo mejor lo que estoy viendo es manifestado una postura hacia la vida, una postura hacia la autoridad, lo que ustedes quieran. Pero si en la persona impulsiva, en la persona que dice, uy, deja que mi papá vea que le puso un mensaje aquí en su Yaris con este desarmador que él me regaló en mi cumpleaños. Además de eso, tiende a interrumpir, tiene problemas para planear, a veces no organiza bien su tiempo, se distrae con facilidad. Tal vez esta impulsividad no la puede explicar como un asunto de, ¿cómo llamarlo? Como un asunto de reto, un asunto de desafío, un asunto de desinterés,
sino que tal vez hay variaciones en procesos neuromadurativos que no hacen tan fácil el análisis de información de consecuencias como nosotros creemos que debería ser. Aquí dice María, amo su imagen, yo también. María, no tienes idea de la felicidad que me dio encontrar esta imagen porque así como que tú digas, qué fácil es encontrar memes que representen lo que es una mala idea y que sean de contenido familiar, porque hay muchos de malas ideas, pero que luego se nos trasladan a otras categorías. Eh, Son cosas que pasan todo el tiempo. Y ver entonces cómo el tener otros elementos para discutir la impulsividad nos ayudan mucho. Ahora, vamos entonces a otro ejemplo muy claro. Alguien llega y te dice, no se me pega nada, tengo memoria de teflón, soy la Dory de mi grupo. No sé si alguna vez les ha pasado lidiar con alguien que así se trata, que dice, no registro, de verdad no registro, no sé cómo le hago. O a lo mejor tener la experiencia de que tú ves a alguien no registrar. A veces me pasa cuando estoy en consulta que empiezo a entrevistar a los papás y de las primeras cosas que les pregunto es cómo describen la atención, cómo describen la memoria, el rendimiento, etcétera. Y más de alguna instancia me dicen, le apoyamos con clases extracurriculares, va una tutora a la casa. Yo veo que la tutora le explica con muchísima claridad, muchísima paciencia, un montón de recursos didácticos. Veo que mi hijo entiende. No solo eso, veo que mi hijo resuelve los ejercicios. Al final mi hijo explica cómo lo hizo. Y al día siguiente, nada. No recuerda nada. Y esa es una de las cosas más desconcertantes del mundo. Hace rato alguien en el chat nos ponía que además de la repetición hay otras estrategias que podemos utilizar como el relacionar. Blanca nos ponía. Y es muy cierto, esa estrategia blanca es, creo yo, muy valiosa. Pero entonces preguntémonos, cuando hablamos nosotros de qué estrategias podemos utilizar para mejorar nuestra memoria, en nuestra lista mental, ¿cuántas opciones hay? Cuando queremos que alguien más memorice mejor, ¿cuántas estrategias tenemos para recomendarle? Tendremos algunas como, a ver, lee las cosas 2 veces o arranca tus apuntes y vuélvelos a escribir. Yo lo que hago es, escucho las clases, en lugar de tomar notas, las grabo. Pero vean cómo son como medio esfuerzos que más bien vamos recolectando de nuestra experiencia sin realmente habernos preguntado qué implica tener buena, mala memoria, cómo se trabaja, como en un nivel un poquito más sistemático, cómo nos aproximamos a eso de manera diferente. Las personas no podríamos ser clasificadas entre tengo buena memoria y tengo mala memoria, porque a final de cuentas, pues es una clasificación que no nos deja nada. Gracias al campo de la neuropsicología, sabemos que no solo es buena o mala memoria, sino que conocemos múltiples variaciones de este fenómeno que nos hacen hacernos preguntas distintas. Sabemos que hay memoria a corto plazo, memoria inmediata o memoria a largo plazo, memoria diferida. Gente a la cual le preguntas algo que le acabas de decir y te trata como si de repente hubieran existido esas instrucciones en un espacio-tiempo diferente, como si hubieras brincado de una membrana del multiverso a otra y dices, no, pero nunca me dijiste nada. Pero a los 20 minutos, a lo mejor va a recordar perfecto. Gente a la que le pasa al revés, que le dices, oye, esto y esto, y te lo repite perfecto, y a los 5 minutos esa información se evaporó. Seguramente alguna vez les ha pasado a ustedes que están ustedes en su cuarto, están en la oficina, están en algún lado y dices, voy por agua. Llegas a donde está el agua, tu cerebro no te manda nada, nada más ¿a qué venía? Regresas y por alguna razón ahí tu cerebro jaló la información otra vez. Ya sé que venía. Eso es un ejemplo de cómo muchas veces nuestra memoria oscila. Como bien dice Roberto, cada persona tiene estrategias de memorización diferentes y son bien valiosas. Pero entonces vean qué importante es que nosotros tengamos un lenguaje que nos permita platicar con alguien que te dice, oye, es que siento que necesito mejorar mi memoria, no se me pega nada. Y después de esa conversación decir, ya sé por dónde le vamos a hacer. Si mi conversación solo me deriva a, tiene buena memoria, tiene mala memoria, las intervenciones no se me van a ocurrir. Si yo puedo entonces escuchar a alguien y empezar a hacerme preguntas sobre, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué tipo de memoria es la que está pareciendo ser más difícil? ¿Es la episódica? ¿Es la semántica?
son problemas de fase de recuerdo, a lo mejor la fase de almacenamiento o la fase de recuperación, hay un problema en la codificación, a lo mejor no es la memoria per se, sino que la memoria tiene un prerequisito de razonamiento abstracto en algunas circunstancias. Yo tengo que entender conceptos antes de poder relacionarlos con otras cosas. Esa manera de llevar la conversación es mucho más específica, mucho más sistemática y es mucho más enriquecedora. Porque si yo creo que le voy a lograr generar un beneficio a alguien respecto a cómo retiene, si solo tengo mi categoría de buena memoria o mala memoria, no le voy a recomendar nada. O sea, no le voy a poder decir nada más allá de échale ganas. ¿No memorizas? Dite a ti mismo, mí mismo, sí puedo. Excelente, ¿no? Aquí nos dice Melanie, yo por ejemplo memorizo mucho películas, música o videos. Eh, Creo que es una cosa bien interesante eso, cómo vamos explorando en nuestra propia experiencia. A ver, veo yo que aquí hay algunas personas que van compartiendo tips, me parece extraordinario. ¿Cuántas veces han leído un libro sobre memorizar? ¿Cuántas veces se han dado la oportunidad de leer a lo mejor un libro de divulgación, algún tema que tenga que ver más con investigación, que nos diga, oye, estas estrategias, un video en YouTube con datos bien escudriñados, con referencias en APA y todo el rollo? Ahorita les recomiendo uno, ahorita les recomiendo uno. Eh, que nos hable sobre esto. Vean cómo nosotros siempre queremos recurrir a nuestra experiencia como para decir qué hago, pero cuando en realidad a lo mejor nos podríamos abrir muchísimo a las experiencias de otras personas, nos podríamos abrir a otras disciplinas que nos den información al respecto. Miren, hasta este momento hemos hablado de aspectos cognitivos: atención, impulsividad, memoria. Son tres, pero podríamos hablar, ¿qué les gusta? 15, 20, 25 subtipos de como dominios cognitivos. Yo aquí les digo, estoy transmitiendo desde el consultorio, aquí tengo mis pruebas, ¿no? Algunas de estas que me permiten evaluar cosas diferentes. Y podríamos hablar de atención selectiva y atención sostenida y atención alternante y a lo mejor memoria diferida, memoria inmediata, control inhibitorio, fluidez verbal, planeación, toma de decisiones, lectura perilexical, lectura lexical, hechos matemáticos, razonamiento lógico aritmético, etcétera. Todo con la intención de poder tener muchos elementos, muchos ingredientes que nos permitan discutir cómo es el proceso de aprendizaje de alguien y si nosotros queremos hacer una modificación, poder mapear a qué nivel o en qué niveles queremos generar la modificación. Aquí les pido que se remitan ustedes a una experiencia que hayan tenido de algo que les hubiera gustado aprender de manera diferente, de algo que sienten que por más que han intentado, a lo mejor no han logrado incorporar o no han logrado entender, aprender, interiorizar como a ustedes les gustaría. A todos nos pasa, todos tenemos algunas cosas, ¿no? Y ciertamente no se trata de que todos podamos aprender todo de la misma manera, pero cuando se han topado con ese obstáculo, ¿qué preguntas se hacen para resolver el por qué no ha pasado? Cuando están interactuando con otra persona en una situación de aprendizaje, un hijo, que están ayudando a un hijo o una hija con la tarea, que están a lo mejor dándole seguimiento a un estudiante en clase, que a lo mejor tienen alguna tutoría con algún cliente en particular y ven que algo le está costando trabajo y no se lo puede aprender. ¿Qué preguntas se hacen? ¿A qué hipótesis recurren? La idea de pensar en las neurociencias como un campo que nos ayuda a, digamos, como aportar otros elementos, es justamente tener más preguntas que nos sirvan como referencia para poder resolver o plantear un camino, una estrategia diferente. Entre más elementos de análisis tenemos, tal vez podamos, digamos, como articular estrategias que sean mucho más sensatas y mucho más efectivas. Ahora, ¿por qué hablar de aprendizaje y neurociencia y agregar tiempo de la dimensión afectiva? ¿Por qué hablar de los sentimientos? Esto no es una conversación, digamos, como de orden clínico. Cada vez más es evidente, ahorita lo ponían muy bien en su relación con la memoria, hay una relación entre lo que conocemos nosotros como análisis de información y nuestra experiencia emocional con ese análisis. Casi todas las experiencias que nosotros conocemos como fenómenos cognitivos
tienen también una dimensión afectiva. Es más, yo podría decirles que hay personas en este campo que proponen, ya no dividamos entre cognitivo o racional y afectivo e irracional. Van muy entrelazadas, van muy entrelazadas. Un ejemplo claro, a veces yo podría en clase decir, oigan, vamos a hacer un ejercicio. Esto es memoria de trabajo. ¿Cuánto es 7 por 9? Lo primero que se manifiesta no es una respuesta, no es un dato. Es raro que en clase alguien me conteste, 63. Lo primero que veo son miradas como hacia abajo. Gente que empieza a verse los calcetines, las cintas, que empieza a ver la hora, que empieza a checar el celular, que baja la mirada. Porque saben que ese tipo de preguntas están vinculadas a dificultades, en algunos casos hasta fracaso. Entonces, ahí hay una dimensión emocional fuerte de lo que para mí implicó aprenderme la tabla del 7. La tabla del 7 es una pared de la que muchos nos hemos lapidado, pero pues, a final de cuentas las tablas es una cosa que te repiten y te repiten y te repiten en una época de la vida. Cuando eso, digamos, como queda de por medio, es muy difícil intentar realmente separar lo cognitivo de lo afectivo. A mí me hace mucho sentido esta crítica que hace un doctor que se llama Luis Pessoa, que dice, oigan, por favor, ya no separemos. Y entonces, si nosotros queremos hacer prácticas educativas o generar situaciones de aprendizaje que sean lo más efectivas posible, necesitamos mantener muy presente que cuando estamos promoviendo el aprendizaje en alguna dimensión, siempre hay un correlato, hay una, digamos, corriente emocional que tenemos que cuidar. Alguien aquí, su trauma no es la tabla del 7, es la tabla del 8. Andrea, te abrazo. Para mí, del 6 en adelante, flashbacks de Vietnam. ¿Sí? Entonces, vean cómo estas son experiencias que de repente también internalizamos y que nos ponen en una actitud diferencial. Cuando hay números, cuando no hay números, cuando es hablar en público, a cuando no, cuando tengo que hacer un examen de opción múltiple, a cuando tengo que hacer uno de preguntas abiertas, etcétera. Entonces, las neurociencias nos pueden ayudar también mucho a tener un contexto, digamos, adicional, más complejo de las cosas que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, en este caso, tenemos eh, una cosa muy básica, ¿no? Nosotros a lo largo de nuestro desarrollo vamos experimentando emociones más complejas. A veces la intensidad o la profundidad de las emociones que experimentamos es una y el lenguaje que tenemos para describir o tratar de comunicar lo que sentimos es otra. En teoría, deberían estar relativamente equilibradas. Yo podría preguntarles a ustedes, ¿qué tan alfabetizados emocionalmente se sienten para cuando están, digamos, con sentimientos encontrados o traen turbulencia o se sienten abrumadas, abrumados, poder voltear con alguien más y decirle, lo que siento es esto? Ciertamente puede ser muy difícil. Inclusive yo les digo que me dedico a esto, a veces no encuentro las palabras adecuadas que encapsulan lo que necesito o quiero transmitir. Este tema de aquí también nos pone de por medio que muchas veces cuando nosotros queremos evaluar la experiencia emocional de los demás y cómo se relaciona con su rendimiento en situaciones de aprendizaje, a veces nos hace falta un poquito de precisión para decir, espérame, lo que está pasando es aquí un problema de autoexigencia. No, este es más bien un asunto de perfeccionismo, ¿no? Aquí a lo mejor es un tema de autoestima, etcétera. Y cómo eso se correlaciona con nuestra experiencia psicofisiológica. Ah, seguramente han experimentado estrés alguna vez. Si aquí tenemos maestras y maestros que acaban de concluir el ciclo escolar, no solo han experimentado estrés, seguramente vienen en la bajadita del vuelo de haber cerrado calificaciones, trabajos finales, haber cargado notas, supervisores de la SEP, etcétera, etcétera. Y a veces estamos en un estado de estrés constante, 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 que hasta lo dejamos de sentir. A veces podemos estar en una condición de estrés muy intensa y no reconocer que algunas consecuencias adversas se explican por eso. E inclusive a veces ni siquiera sabemos qué significa cuando alguien te dice estoy estresado. Entonces, miren, vamos a partir de una idea muy básica de lo que es estrés. Estrés es una activación generalizada que se da ante una condición que representa una demanda excesiva.
La demanda excesiva siempre tiene un componente subjetivo. Hay cosas que para una persona pueden ser profundamente demandantes y para una otra persona pueden ser muy sencillas. Si alguna vez han tenido la experiencia de tener que explicarle a su tía, su tío, su papá, su abuelo, cómo mandar un audio de WhatsApp, ellos te van a describir el reto como si intentaran encontrar una manera de subir el Everest con escalera, cuando para uno se siente la cosa más automática del mundo. Muchas de nuestras experiencias van a decirnos qué implica demanda y qué no implica demanda. Pero cuando ya estamos en un estado de sobredemanda, presten la atención a qué pasa con su cuerpo. Su cuerpo empieza en una actividad generalizada que tiene como propósito decir, no sé qué tengo que hacer para resolver esto, préndanle a todo, piquen todos los botones. No sé si hay alguien aquí que sea bueno para jugar videojuegos. Yo soy una persona que está en el otro bando, donde soy malísimo para jugar videojuegos, y si alguien que me está escuchando es parte de ese equipo, seguro tendrá la misma estrategia que yo, que es, les dan el control, les dicen, haz algo, ¿y qué hace uno? Le pica a todos los botones al mismo tiempo hasta que ganes, pierdas o estalle la consola. Muchas veces el estrés tiene un poquito esa característica, ¿no? Como no sé cómo resolver lo que está enfrente, porque tengo que mandar N cantidad de correos, hacer N cantidad de planeaciones, tengo que pagar la renta y tengo que pagar no sé qué, todo al mismo tiempo, tu cuerpo te dice, déjame activo todos los recursos que pueda al mismo tiempo. Y entonces sentimos el corazón bombeando a toda velocidad y sentimos que nos sudan las manos y sentimos ñáñaras en el estómago, sentimos a veces náuseas, tenemos músculos tensos, nos duele la cabeza, el cuello, la espalda, etc. Lo que pasa es que nuestro cuerpo, a diferencia de muchas de nuestras demandas, es un cuerpo que tuvo su última actualización hace mucho tiempo, cuando nuestros puntos de estrés se resolvían a partir de actividad física. Hace cientos de miles de años, hace miles de años, yo resolvía una demanda, un punto de estrés, corriendo. Soy un cavernícola, sale un tigre de Bengala, corro. Ahorita, yo no puedo salir corriendo de ese correo que me invita a cumplir con mis obligaciones fiscales. Si quisiera, genuinamente sí quisiera, y siento como la sangre baja a mis piernas, pero eso no es una demanda que se resuelve corriendo. Entonces, si yo no me doy cuenta de que estoy en una situación de estrés y no busco estrategias para regular esta sobreactividad de mi cuerpo, lo único que voy a hacer es promover que mi cuerpo siga en actividad hasta que me desgaste. ¿Sí? ¿Ves, Andrea? Ya compartimos dos traumas, uno más y te voy a invitar a mi grupo de autoayuda. Eh, vean cómo entonces nosotros mantenemos un nivel de actividad física que creemos que nos va a ayudar a resolver problemas, pero si no lo monitoreamos, lo único que hace es generarnos un desgaste crónico y tiene otra serie de consecuencias funcionales, definitivamente, en diferentes niveles y en diferentes áreas de nuestra vida. Muchas veces escuchamos a la gente decir, es que estoy estresado, es que estoy estresada, y desestimamos el comentario. El estrés lo que hace es agotar recursos psicofisiológicos para atender potenciales amenazas. Y cuando uno está monitoreando amenazas, no hay energía disponible para tener un aprendizaje efectivo. El estado de alerta continuo, el estado de alerta constante, difícilmente me va a permitir poder tener un aprovechamiento de cualquier situación didáctica. Y a veces no solo se nos olvida, sino que queremos generar situaciones de aprendizaje muy estresantes. Y quiero que lo piensen como una curva. Hay un poquito de estrés, que es bueno. Oye, tienes una fecha límite con tu trabajo, tienes un examen parcial, tienes un examen semestral. Bueno, la relación de parcial y semestral está debatible, pues, pero de todos modos, hay un nivel de demanda, un nivel de estrés que te activa para orientarte a hacer las cosas. Pero cuando ese nivel de demanda cruza un umbral, tal vez aquí lo que estamos generando es justo un proceso emocional que va a ir en contraposición con lo que quisiéramos lograr en un contexto de aprendizaje. Yo estoy a un nivel de demanda muy alto porque estoy en una materia donde nunca sé qué es lo que tengo que hacer. Solo sé cuando lo hice mal. Entonces, ¿qué pasa? Vivo en un estado de incertidumbre.
Intento resolver todo como Dios me da a entender, pero todo el tiempo monitoreando, no si estoy aprendiendo, sino cómo evitar que me regañen. Y ahí las condiciones de aprendizaje no solo se vuelven óptimas, no son óptimas, sino que van a pique. Y acabamos así. Siento yo que esta es una muy buena representación del final del ciclo escolar, ¿no? Que a lo mejor esta cara podríamos llenarla de bolsitas de té definitivamente, eh, porque a veces desgastamos todos nuestros recursos sin hacer pausas. ¿Por qué pasa esto? Muchas veces concebimos el descanso como un premio y no como una necesidad. Si no entendemos que el estrés no es solo intelectual, no solo es porque pienso que estoy presionado, sino que el estrés es físico, muchas veces vamos a agotarnos hasta un punto donde ya no podemos regresar a nuestro rendimiento mínimo básico. Y en esa condición, aprender se vuelve bien difícil. Ahora, la motivación. Hablamos mucho de lograr entornos que sean gratificantes, entornos que sean entretenidos, entornos que sean estimulantes. Se habla mucho de la gamificación como esta manera de poner en dinámica de juego lo que estamos intentando aprender. ¿Cómo le hacemos para motivar a la gente? Yo creo que uno de los grandes problemas para pensar en estrategias que sean motivadoras es que tenemos una perspectiva de lo que implica motivar que no nos es nada funcional. Tenemos una definición imprecisa e inclusive, si me permiten, hasta un poquito tóxica de lo que implica motivar. La motivación la tratamos como si fuera inspiración, como si de repente un día te va a llegar y digamos, como absorberte el soplo de la rosa de Guadalupe, volteas, te levantas de tu cama y dices, esta rosa me va a permitir acabar con toda mi lista de pendientes que tiene ahí desde marzo, pero que no he tenido ganas de hacer. Cuando nosotros no nos podemos motivar a nosotros mismos, cuando nuestra capacidad digamos, como generar influencia en nuestra motivación se siente tan lejana, ¿cómo le hacemos para motivar a los otros? ¿No? ¿Por dónde me voy? Quisiera que pensáramos en la motivación tal vez como una definición un poquito diferente, que es la de sensibilidad a la recompensa. La sensibilidad a la recompensa hace referencia a que hay ciertas acciones, ciertos pensamientos, ciertos fraseos que me pueden ayudar a reconectarme con algo que yo considero gratificante de un proceso que a lo mejor es demandante. Eh, Quiero que piensen en la última vez que tuvieron antojo de algo. A lo mejor es reciente, a lo mejor en este momento está pasando, a lo mejor alguno de ustedes ya no está viéndome, me está escuchando, pero está pensando en un delicioso lote con crema, con chilito de aceite, con su sal de grano, y nada más imaginan lo que es caminar hacia ese puesto, pueden olerlo desde lejos, etcétera. El antojo es justo un ejemplo de la sensibilización a la recompensa. Cuando yo digo que traigo un antojo de algo, es porque estoy particularmente sensible a la gratificación que me va a dar un tema en específico. Con la comida es muy claro. Traigo antojo de tacos. Podría comer otra cosa, pero estoy particularmente sensible a la gratificación de los tacos. De esa misma manera en la que nosotros podemos, a través de ciertas frases, ciertas ideas, como ciertas como reformulaciones o escenarios imaginarios para poder decir como, híjole, qué ganas de un tamal, un elote, una hamburguesa, un café, lo que ustedes quieran, podemos empezar a generar una influencia sobre la motivación siempre y cuando dibujemos con mucho más detalle y de manera sistemática lo gratificante de un proceso. ¿Por qué es importante que salga bien este proyecto? ¿Por qué queremos aprender este hábito de este instrumento musical? ¿Por qué te metiste a practicar este deporte? Etcétera. No sirve con solo estar motivados al principio y tratar de agarrar vuelo ahí. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos motivados, en realidad entramos en un estado de anticipación y nuestra neurofisiología en un estado de anticipación nos moviliza con mucha más potencia. Eh, a lo mejor hay algunas actividades en las cuales sentimos que la motivación es difícil de obtener, ¿no? Yo podría decirles que estando en clase y estando revisando por ejemplo, un tema que no es nada estimulante,
Y voy a usar puras palabras así como largas para que vean lo pesado que puede ser. Estamos hablando entonces de la membrana neuronal, estamos hablando de la permeabilidad de la membrana, estamos hablando del intercambio de potencial de acción en cambio de potencial de reposo, los elementos lipofílicos y lipofóbicos, y a la famosa bomba sodio y potasio. Ya me tienen a mí bombardeando a mis estudiantes a las 7 de la mañana con semejante terminología que se siente hasta ofensiva. Y lo vemos porque lo tenemos que ver en el curso. Entonces yo no puedo decirles como, a ver, oye, ¿te acuerdas cuando eras niño y lo único que soñabas era en entender cuáles eran los elementos para que se activara la bomba sodio-potasio en la membrana neuronal? Probablemente no esté inscrita ahí la motivación. Digo, si alguien tuvo el sueño, por favor, únase al campo de las neurociencias, pero difícilmente puedo posicionar a alguien en ese lugar. Pero lo que sí puedo hacer es emparejar algunos otros elementos gratificantes eh, para poder, digamos, que esa experiencia de lo estoy disfrutando, estoy anticipando, estoy explorando, estoy conociendo, se sienta parte del proceso de aprendizaje. Hay gente que luego le toca impartir materias que son bien interesantes por sí misma y el tema que toca es tema que despierte curiosidad. Hay otras personas que lo que tienen que hacer es saber cómo encuadrar esto de una manera en la que, aunque el tema por sí mismo no sea gratificante, nosotros sensibilicemos a la gente a las ganas de resolver sus dudas. El último tema que quería tocar con ustedes hoy es el tema de la empatía. ¿Por qué la empatía importa en el proceso de aprendizaje? ¿Por qué tendría que ser algo que estamos mapeando? Seguramente has escuchado hablar de la definición de empatía como, bien, nosotros nos ponemos a los zapatos de otro. Perfecto. ¿Qué significa eso? ¿A que me expongo el pie de atleta? No lo sé. Pero en realidad, cuando nosotros hablamos de empatía, por lo menos de una perspectiva de neurociencias, estamos hablando de esta definición que aparece aquí. Yo veo el estado afectivo del otro y lo simulo en mí. La experiencia más clásica, ¿alguna vez les habrá pasado que alguien les contagia de risa? Que aunque están riéndose de algo que a ustedes no les parece chistoso, nada más la pura risa se siente ineludible, atrapa y te empiezas a reír. Gente a la que le pasa a lo mejor con otro proceso. Estás viendo llorar a alguien y empiezas a sentir que en ese momento se te hace nudo la garganta. O alguien te platica algo que es injusto y te empiezas a enojar tú muchísimo más de lo que la persona está enojándose. ¿Qué pasa? Nosotros, cuando hablamos de empatía, la empatía es un proceso muy sofisticado. No solo escuchamos a la persona para tener la información de lo que siente, sino que esa información, a veces sin darnos cuenta, inicia un proceso de simulación en sistema nervioso central y periférico y lo experimentamos. Por eso a veces cuando nos toca trabajar acompañando a personas en procesos emocionalmente demandantes, nos cansamos. Pero entonces está el otro lado. Cuando uno, y bien lo dice María, de la importancia de conectar con los estudiantes, puede reflejar entusiasmo, interés, curiosidad, amor por aprender algo, por resolver dudas, por un campo de conocimiento, expones a la gente a que se ponga ese entusiasmo en sí mismo. No les quiero decir como metafórico de repente fue este rayito de luz que la persona incorporó. No, la persona te está viendo emocionarte hablando muchísimo sobre un tema que a lo mejor no le era estimulante y de manera gradual empieza a simular ese entusiasmo en sí mismo. Y entonces, muchas veces, el que tengan, digamos, como esta conexión con quienes están trabajando en situaciones de aprendizaje, se va a trasladar a que las personas que están en la situación de aprendizaje logren situarse en una actitud similar a la que ustedes se sitúan cuando aprenden. Yo lo que quiero hacer es modelarte cuál es no solo mi comprensión, sino mi viaje afectivo. Cuando de repente en una situación de aprendizaje no solo digo cuál es el dato correcto, sino platico del proceso es que yo antes creía esto y luego leí ese tema y ahora me doy cuenta de estas otras cosas. No estoy solo diciendo aprende lo que es correcto, no solo estoy diciendo memorízate este dato, sino estoy diciendo ve todo lo que me movió estar en esta situación y llegar a este punto. La empatía es un fenómeno muy poderoso. No solo va digamos, como quien imparte a quien recibe, sino que muchas veces la empatía puede favorecer que grupos de trabajo en situaciones de aprendizaje colaboren desde un mismo lugar.
Es fácil ponerse en contacto con, digamos, el malestar de la gente, es fácil ponerse en contacto con la motivación de la gente, es fácil ponerse en contacto con el entusiasmo de la gente, eh, si logramos que haya disposición al respecto. Y para que haya disposición al respecto, necesitamos proveer un espacio seguro para compartir estas experiencias. Desde compartir el no sé y decir, venga, puedo relacionarme con esa sensación de incertidumbre, hasta compartir el qué creen. Esta palabrota larguísima que dice adenocorticotropina, no tiene caso memorizársela si no sabemos cuál es la secuencia que nos responde. La adenocorticotropina es parte de la secuencia de la producción de cortisol y que es un tema importantísimo porque, dos puntos, y así de repente nos relacionamos y todos nos ponemos en un estado cuán similar sea posible. Bien, antes de terminar, hoy hay un mito más que para mí es importante platicar, como dejar bien clarito. Hoy les digo, vamos en una hora y cachito, va una pincelada de temas. De pura cognición pudimos haber hablado 4 horas, de la pura dimensión biológica de los aspectos emocionales pudimos haber hablado 4 horas, pudimos hablar de muchísimos más mitos, eh, pero si hay un mito que me parece importantísimo cuestionar, es este. Las neurociencias no son para cualquiera. ¿Esto, verdadero o falso? ¿Qué opinan ustedes? Falso, falso, falso. Laura, Dulce, Ruth, Beatriz, Diana, Sara, Yolanda. Bueno, Yolanda dice verdadero. A ver, ciertamente a lo mejor habrá algunas personas que por diferentes razones podrán experimentar que pues no es algo que les interesa. Pero miren, una de las experiencias que me parece más significativa que he tenido con muchas personas que se aproximan a este campo es que me interesa, me llama la atención, pero siento que no tengo la memoria para esto, siento que es muy complejo, es muy largo, son temas bien difíciles, son términos indescifrables, impronunciables. Y sí, les prometo que la primera vez que les piden pronunciar la palabra psiconeuroinmunoendocrinología, se siente como trabalenguas. Pero cualquier persona que desee introducirse al campo de las neurociencias puede hacerlo, de verdad. Por lo menos, si ustedes están interesados, no se obstaculicen la posibilidad por tener desconfianza en si retienen bien o en si se concentran o en si comprenden bien. Todos los aprendizajes tienen varios caminos por los cuales podemos llegar a ellos. Para mí, una de las lecciones más importantes es, para poder empezar el campo de las neurociencias, siempre necesitamos una introducción que se sienta como una buena mediación. Y por eso les quería poner la foto de este libro. 7 lecciones y media del cerebro, de la doctora Lisa Feldman Barrett, una mujer extraordinaria, que me parece que es una extraordinaria introducción, que no solo como que pone de manera muy clara algunos elementos básicos, sino que también creo que para quien lo lee, genera la confianza de que si vuelve a retomar otro libro sobre neurociencias, va a poder seguir ese camino. Aquí tengo otro que me gusta mucho, por eso quería venirme a ver al consultorio. Se llama En busca de Spinoza, de Antonio Damasio, Neurobiología de las emociones y de los sentimientos. Otro libro que es un gran punto de partida. Por otro lado, si ustedes quieren empezar, digamos, como a explorar un poquito más las neurociencias y se encuentran este libro, Principios de Ciencia Neural, miren, si ven este libro, caminen para el otro lado, huyan por su vida. Este libro es un libro bastante, muy bien hecho, es un gran libro. Y no quiero decirles que no lo lean nunca, solo este libro no es un punto de entrada. Este libro es un punto donde tenemos ya, digamos, algunos otros conocimientos que nos van a ayudar a leer. Este libro, el primer libro de neurociencias, este no puede ser tu primer libro de neurociencias, este te va a quitar hasta la voluntad de estudiar, vas a dudar si sabes leer o no. Pero si de manera gradual vamos buscando una secuencia, con el libro que aparece en pantalla, con un libro como este y algunos otros, vamos familiarizándonos con lo que implica la disciplina, luego podemos llegar a este y sentirnos llenos de confianza. ¿Sí? Entonces, mi invitación es a que se introduzcan en la conversación de las neurociencias para entender procesos de aprendizaje con confianza y que si deciden no hacerlo, que no sea simplemente porque creen que no pueden. Si no les gusta, si no les llama la atención, si no es su área, perfecto. Cada quien sabe cómo se introduce un fenómeno complejo como el aprendizaje.
pero piensen en las neurociencias como una óptica que nos da formalidad y que es asequible. Es asequible. Solo necesitamos una ruta que sea, digamos, como amable con nuestra comprensión. Y bueno, les agradezco mucho que se hayan conectado. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron participando en el chat también. Perdón, el segundo libro se llama En busca de Spinoza, de Antonio Damasio, en Neurobiología de la emoción y de los sentimientos. Y Damasio tiene algunos libros muy buenos. Les agradezco mucho. Quisiera entonces dejar un poquito de tiempo para preguntas. ¿Cierto, Sara? ¿Vamos bien? Sí, perfecto, Memo. De Ah, hecho, ya excelente. vamos a pasar al espacio de preguntas. Muy bien. Bueno, pues en lo que alguien hace una pregunta, agradecerles mucho su atención, su participación. Siempre es muy útil estar en interacción, aunque sea por el chat de WhatsApp. Y quedo abierto a alguna pregunta. Sí, justamente tenemos una preguntita. Nos Ah, dice Mireya, tengo un chico de 15 años con TDA y daltonismo. Solo tiene 10 a 15 minutos de atención. Necesita levantarse, caminar, asomarse. Generalmente acaba las actividades medio bien o mal, pero entrega muy rápido y no revisa nada. ¿Cómo lo puedo ayudar? Distrae mucho al grupo también. claro. Mira, ya, de entrada es definitivamente una situación retadora, ¿no? Porque este esquema de mantener control sobre alguien que todavía no ha incorporado pautas de autorregulación para sí mismo es cansado. Tomando en cuenta que por lo mismo las estrategias tienen un techo, hay a lo mejor algunas aproximaciones que pudieran ser útiles. Recuerdo alguna vez haber escuchado una maestra que tenía como una caja de actividades que sentían actividades novedosas e inclusive tenía un título para esas actividades que eran como actividades especiales o algo que subrayaba que eso era fuera del ordinario. Cuando tenía chicos que justamente tenían un perfil de esta naturaleza, les permitía hacer ese tipo de actividades que les atrapaba más la atención por el componente de la novedad, por sentirlas distintas a lo que suele ser parte de la currícula convencional de un día académico y que, digamos, como que vinculaban de una manera distinta. Entonces, yo pensaría en de qué manera podemos introducir un poquito de componente de novedad para que, digamos, el comportamiento de este chico sea menos disruptivo. Ciertamente, si ya tienes un rato trabajando con él y solo dura de 10 a 15 minutos su atención, a pesar de sus mejores estrategias, una de dos, incorporamos el movimiento parte de su rutina, pero también creo que parte del apoyo que requiere no lo vas a poder dar tú, porque tu atención tiene que estar en varias personas. Entonces, a lo mejor también ahí valdría la pena pensar en solicitar un apoyo también de orden clínico para que puedan hacer el entrelace o el 1-2. Esa mancuerna luego puede ser muy importante. Perfecto. Muchísimas gracias, Memo. Tenemos otra preguntita de Frida. Nos dice, como estudiante, ¿qué métodos o estrategias de estudio recomiendas? Mira, hay un artículo que se llama, y está gratuito, Teaching the Science of Learning. Lo voy a intentar escribir aquí. Ahí me dicen si lo ven, porque luego mi pronunciación es así muy inglés sin barreras, entonces, eh, para que mejor no tengan que intentar traducirme. ¿Vieron lo que les escribí a... no. No. Bueno, Sara, si me haces favor de escribirlo tú, porque se me hace que lo mandé Claro. a otra Ahorita lo... parte del chat. Muchas gracias. Como estrategias digamos, como de estudio, hay algunas que han sido investigadas de manera recurrente. Una, por ejemplo, está la repetición, pero la repetición espaciada. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que tener diferentes intervalos en los cuales tenemos que estudiar y no siempre el mismo lugar, la misma cantidad de tiempo, el mismo bloque, etcétera, sino que para hacer prácticas en situaciones diferentes que nos ayuden a consolidar la información de otra manera. Estrategia uno. Estrategia 2, el estar constantemente haciéndonos preguntas de las cosas. Preguntarse, ¿lo entendí bien? ¿Lo logré? No, etcétera. Estrategia 3 se llama interleaving o hacer bloques cortos. Es una cosa que me parece bien interesante. Casi siempre cuando nos ponemos a estudiar, decimos, a ver, voy a desocupar 3 horas y ahorita solo voy a estudiar matemáticas. ¿Sí? Pero en realidad a veces ese enfoque no nos es muy funcional porque entramos una vez a esa, como ese espacio intelectual, a ese, digamos, como esa área de conocimiento y nos volvimos a salir y no volvimos a entrar hasta un examen o hasta un periodo de examinación. Eh, en realidad, lo que es una práctica muy efectiva es estar entrando y saliendo. Piénsalo de esta manera, si tú estuvieras haciendo abdominales en el gimnasio, con una sola abdominal
no vas a generar un cambio en el músculo. El estar constantemente, digamos, como generando esa tensión, es lo que hace que se tonifique. De la misma manera podría decirte, cuando estamos estudiando, el entrar y salir en diferentes momentos con bloques largos, cortos, etcétera, lo que va a hacer es que tú encuentres un proceso cada vez más eficiente para poder disponerte a resolver, digamos, como actividades, ejercicios, dudas de un campo de conocimiento. Entonces, tenemos que estar generando, digamos, alternativas muy importantes, ¿sí? Hay una estrategia más en ese artículo, ahorita no me acuerdo cuál es, pero ahorita sí regresa a mi memoria. Va, pero hay muchas estrategias que han sido estudiadas. Hay artículos que hablan sobre cuál es la estrategia más efectiva para tomar notas, cuál es la estrategia más efectiva para usar quizzes, cuál es la estrategia más efectiva para hacer presentaciones. Solo que muchas veces no nos damos la oportunidad de buscar en ese sentido. Queremos resolver con nuestra experiencia, con la experiencia de las personas a nuestro alrededor. A veces, adentrarnos un poquito más nos puede dar una perspectiva bien interesante. Perfecto, muchísimas gracias. Y ya para cerrar la última preguntita, Mira. ¿podrías mencionar algunas estrategias para regular el estrés? Sí, perfecto. A ver, muchas veces eh, nuestra experiencia con el estrés depende de cosas que no están bajo nuestro control. En el trabajo nos pusieron puntos de presión, en el trabajo a lo mejor nos están pidiendo cosas que se sienten muy demandantes, en mi vida cotidiana hay presión financiera que no está a mi alcance, a lo mejor salió un imprevisto, etcétera. Las demandas no las gestionamos, pero muchas veces algo que agrega muchísima atención a nuestra vida es la exigencia con la que nosotros nos pedimos resolver eso. Donde yo me digo, perfecto, llegó este último minuto, pero lo tengo que hacer impecable, porque yo soy la persona que hace las cosas impecable, yo soy la persona que siempre saca 10, yo soy la persona de los plumones, etcétera. A veces, adentro de las exigencias que vienen en nuestro entorno, hay una serie de autoexigencias que son muy castigadoras y que nosotros las obedecemos, las ejecutamos, las mantenemos presentes porque creemos que si nosotros cambiamos las reglas con las que nos monitoreamos, de repente perdemos valor como personas. Y que cuando no hacemos algo como nos gustaría, empezamos a sentir una culpa terrible. Creo que una primera muy buena estrategia es revisar cuáles son los criterios con los que evalúo mi desempeño. A veces, además de una situación difícil, ser muy exigente se vuelve verdaderamente complejo y doloroso. Y otra que me parece muy importante, necesitamos repensar nuestra filosofía respecto al descanso. Hoy les mencionaba hace un momento, es muy común que las personas pensemos en el descanso como algo que nos ganamos. El descanso es un requisito para trabajar, así como su celular no puede hacer nada si no tiene pila. Nosotros somos entidades biológicas. Cualquier cosa que hagamos implica desgaste de energía. Y si yo no tengo energía disponible, difícilmente la voy a poder ejecutar. Muchas veces nos estresamos porque nuestra dinámica de trabajo, estudio, esfuerzo viene encuadrada con el sesgo de yo solo descanso hasta que está todo terminado. Pero en realidad para terminar todo necesito insumo de energía que solo se va a dar si pongo descansos estratégicos. Serían dos recomendaciones muy básicas. Hay muchas más recomendaciones. Si te interesa el tema del estrés, hay un libro que me parece muy bueno que se llama, no lo tengo aquí, pero se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? De Robert Sapolsky. Se echan un ojo, pues creo que vale mucho la pena. Súper, muchísimas gracias, Memo. Y dije que era la última, pero aquí quedan otra muy interesante y aún quedan algunos minutitos, entonces esto sería para ir cerrando. Isaac nos dice, ¿qué opinas del multitasking? Hoy en día es muy promovido, pero según leí reduce nuestra eficiencia en el trabajo. Es un asunto interesante. Fíjate, Isaac. Creo que hay una dimensión de multitasking que podría ser relativamente útil, porque de repente alternar entre un par digamos, actividades nos puede ayudar a despejarnos un poco de la demanda de una u otra, pero que habría dos elementos a considerar. Uno no puede hacer multitasking con todas las actividades porque hay actividades que son profundamente demandantes y absorbentes. Yo podría decirte, por ejemplo, cuando estoy en consulta no puedo hacer multitasking, ¿saben? Yo no puedo estar enfrente de un paciente y decirle, oye, te estoy escuchando, pero voy a contestar mi correo, pero te escucho, ¿eh? Pero te escucho. Algunas cosas no se prestan para eso. Y dos, muchas veces la demanda del multitasking no tiene que ver con
las necesidades de quien lo ejecuta, sino como con las presiones externas. Tengo que hacer 7 cosas al mismo tiempo. No porque me ayude cognitivamente estar alternando, sino porque si no las hago al mismo tiempo, no las termino. Entonces yo diría que habría que tener mucha claridad sobre cuáles son los parámetros de multitasking que son funcionales. Algunos sí tienen que ver con, digamos, como darnos un poquito de distancia para no desarrollar visión de túnel con un pendiente en particular, pero a veces el multitasking es una manera de decirle a alguien, necesito que acabes todo esto para ayer, y desde esa perspectiva no es nada funcional. Muy bien, perfectísimo. Pues muchísimas gracias, Memo, por tus respuestas y por todas las recomendaciones. De igual manera, todos estos recursos van a estar llegando a sus correos. Y pues finalmente queremos agradecerles por estar en esta sesión de hoy. También muchas gracias a ti, Memo, y a todos ustedes que nos acompañaron a lo largo de estas 8 sesiones de innovación. Y especialmente gracias a Fundación Azteca por hacerlas posibles. Para finalizar, su opinión es muy valiosa para nosotros, ya que diseñamos las sesiones según su retroalimentación. Por ello, les pedimos estar atentos a su correo para recibir una pequeña encuesta de satisfacción, en la cual pueden sentirse libres de externar cualquier comentario. Al contestarla, recibirán los materiales de esta sesión. Les compartimos también nuestras redes sociales y para que nos sigan y nos compartan todas sus experiencias alrededor de estos temas. Además de que podrán ver nuestros próximos eventos. Estamos como Learning Design Center en Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, Twitter y TikTok. Y una vez más, gracias a Fundación Azteca por hacer posible este espacio. Esperamos lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Muchas gracias.